Cuando hablaos sobre liderazgos religiosos, especialmente aquellos que operan en el ámbito evangélico, es común que algunas personas tengan una imagen distorsionada. Muchos asocian a estos líderes con la explotación de la fe ajena, imaginando que utilizan la palabra de Dios como una herramienta para manipular y enriquecerse. Esta visión, lamentablemente, se alimenta de casos de individuos que abusan de sus posiciones y transforman la misión espiritual en un negocio altamente lucrativo. Sin embargo, es fundamental reconocer que no podemos generalizar. Existen líderes serios y dedicados que realmente abrazan el llamado divino, trabajando incansablemente para ayudar a comunidades y llevar el mensaje del Evangelio. Es una injusticia tratar a todos como corruptos o deshonestos, especialmente cuando muchos de estos hombres y mujeres viven vidas sencillas y comprometidas con el bienestar espiritual y material de sus fieles. Uno de los grandes desafíos es que los medios tradicionales rara vez presentan ejemplos positivos. Generalmente, las noticias solo destacan escándalos o comportamientos inadecuados. Por ejemplo, es común recordar casos de acusaciones contra grandes organizaciones religiosas o figuras públicas envueltas en situaciones polémicas. En contraste, difícilmente escuchamos sobre aquellos que enfrentan adversidades para llevar ayuda humanitaria, arriesgan sus vidas en regiones de conflicto o brindan apoyo espiritual a quienes más lo necesitan. Por eso, es crucial aprender a distinguir entre líderes verdaderamente comprometidos con su misión divina y aquellos que utilizan la religión como fachada para intereses personales. Además, entender los peligros que representan los falsos líderes es esencial para evitar que personas vulnerables sean engañadas o explotadas. En este video exploraremos las diferencias entre un verdadero pastor y un falso, ofreciendo herramientas para que puedas realizar este análisis de manera consciente. Antes de continuar, quiero recordarte la importancia de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenidos que fortalecen tu caminar espiritual y ofrecen discernimiento para enfrentar los desafíos de la vida. Vivimos en un mundo donde las personas buscan cada vez más consuelo espiritual ante tantas injusticias y dificultades. En momentos de fragilidad, la necesidad de apoyo emocional y espiritual se vuelve evidente. Es precisamente en este contexto donde muchos falsos pastores encuentran espacio para infiltrarse, utilizando palabras dulces y promesas de prosperidad para ganarse la confianza y los recursos financieros de sus seguidores. Pero esta práctica no es algo nuevo, es un problema que atraviesa los siglos. En el Antiguo Testamento, Dios ya advertía a su pueblo sobre los falsos profetas. Aunque el término pastor no se utilizaba en esa época, estos individuos eran descritos como personas que mentían en nombre de Dios, proclamando visiones y mensajes que no venían del Señor. El profeta Jeremías, por ejemplo, fue uno de los principales instrumentos de Dios para denunciar a estos engañadores. En el capítulo 14 de Jeremías, el Señor declara que estos profetas no fueron enviados por Él, no recibieron sus órdenes, y aún así, difundían mentiras basadas en sus propias ilusiones y deseos egoístas. Hoy en día no es diferente. Muchos se autodenominan líderes espirituales y hablan en nombre de Dios, ofreciendo promesas de sanación, éxito financiero o restauraciones imposibles, siempre bajo la condición de que los fieles contribuyan generosamente. Sin embargo, al analizarlos de cerca, nos damos cuenta de que estos individuos no tienen ninguna relación genuina con Dios y actúan únicamente en beneficio propio. La diferencia fundamental entre un verdadero pastor y un falso líder está en la fuente de sus mensajes y en la motivación detrás de sus actos. Los verdaderos pastores basan sus enseñanzas en la palabra de Dios, guiando a sus fieles con lealtad y sinceridad, incluso si esto les cuesta su propia reputación o comodidad personal. Están dispuestos a enfrentar críticas y persecuciones para mantenerse fieles al Evangelio. En cambio,
Los falsos líderes moldean sus mensajes según lo que les conviene, buscando agradar y manipular a las personas para obtener lucro o estatus. A lo largo de la historia, encontramos momentos en los que la verdad fue reemplazada por mensajes más agradables al oído, mientras hombres como Jeremías proclamaban advertencias divinas sobre tiempos difíciles, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Otros preferían ofrecer discursos cómodos y promesas de paz ilusoria. Estos falsos profetas decían exactamente lo que la gente quería escuchar, pero sus palabras no provenían del Señor. Ante estas elecciones, muchos optaron por seguir a los engañadores, y las consecuencias fueron desastrosas. Hoy enfrentamos desafíos similares. Muchos falsos líderes espirituales siguen difundiendo mensajes que agradan, pero que están lejos de la verdad bíblica. Jesús advirtió sobre estos hombres, comparándolos con lobos vestidos de ovejas. Parecen inofensivos y benevolentes, pero sus verdaderas intenciones son destructivas. Para identificar a estos falsos pastores, Jesús nos enseñó a observar los frutos de sus acciones. Así como un árbol se reconoce por los frutos que produce, los verdaderos siervos de Dios demuestran, con sus actitudes y obras, a quién realmente sirven. Es esencial analizar cómo un líder espiritual conduce su vida personal, cómo trata a su familia y a aquellos que no pueden ofrecerle ningún tipo de ventaja. Estos aspectos revelan mucho sobre su carácter. La responsabilidad de un pastor, según la Biblia, va más allá de predicar sermones o liderar cultos. Es un guía espiritual que debe reflejar las enseñanzas de Jesucristo en su vida y conducir a sus ovejas por el camino de la verdad. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo debe ser un verdadero pastor. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo explica que Dios concede dones a la Iglesia, incluidos líderes espirituales, para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto demuestra que el rol de un pastor no se limita a la predicación, sino que también incluye equipar a los miembros de la Iglesia para crecer en la fe y el servicio. En 1 de Timoteo, Pablo detalla las cualidades necesarias para quien desea liderar el rebaño de Dios. Un pastor debe ser irreprochable, fiel a su familia, prudente, respetable, hospitalario y apto para enseñar. Estas características no son exigencias de perfección, sino que indican que el pastor debe ser un ejemplo vivo del mensaje que predica. Es incoherente predicar sobre santidad y vivir de manera contraria a las enseñanzas de Dios. Otro punto fundamental es la motivación del pastor. Un verdadero líder espiritual no ejerce su ministerio buscando riquezas o reconocimiento personal. Aunque es justo que reciba sustento por su trabajo, su enfoque principal debe ser el cuidado de las ovejas que Dios le ha confiado. Por otro lado, los falsos pastores utilizan el ministerio como un medio para enriquecerse y obtener poder, manipulando a las personas con promesas de prosperidad fácil y milagros inmediatos. Los verdaderos pastores enseñan la palabra de Dios con fidelidad, guiando a sus congregaciones a comprender y aplicar las verdades bíblicas en su vida cotidiana. No temen hablar sobre temas como el arrepentimiento, la renuncia y la necesidad de cargar la cruz de Cristo. En contraste, los falsos pastores evitan estos mensajes desafiantes, prefiriendo promesas de bendiciones materiales y soluciones inmediatas para los problemas de la vida. Este tema es muy importante porque muchos cristianos, lamentablemente, son engañados por discursos carismáticos y aparentes demostraciones de poder. Líderes que atraen multitudes, con promesas de sanación, prosperidad y soluciones rápidas para los problemas cotidianos, suelen fallar en enseñar las verdades más profundas del Evangelio. Hablan de bendiciones, pero no enseñan sobre el Dios que nos sustenta incluso en las tormentas, ni sobre la necesidad de permanecer firmes en medio de los desafíos. Por lo tanto, corresponde a cada cristiano buscar discernimiento a través de la oración y el estudio de la palabra. Un verdadero pastor cuida a sus ovejas con amor, dedicación y fidelidad a las Escrituras. No busca reconocimiento humano,
sino agradar a Dios en todas sus acciones. Como Iglesia, tenemos la responsabilidad de apoyar y valorar a estos líderes que verdaderamente siguen el llamado divino, ayudándolos a cumplir su misión. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y fortaleciendo tu fe. Nos vemos en el próximo vídeo.